Aprender, luchar y amar y saber que estamos vivos, unidos para lograr un despertar educativo. Se ilumina el sendero con la luz de un nuevo día y avanzamos al futuro con el empuje de Adidas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Despertar Educativo. El día de hoy, originando nuestro programa desde uno de los sitios más hermosos que tiene Medellín, nos encontramos en el pueblito Paisa, lugar en el que convergen la tradición antioqueña, la gastronomía y las artesanías. Este lugar tiene una extensión de 33 hectáreas y se encuentra ubicado a 80 metros sobre el nivel de la ciudad. Al interior del pueblito Paisa se pueden encontrar elementos que pertenecen al siglo XIX y al siglo XX, los cuales dan cuenta de toda la tradición antioqueña desde este hermoso lugar, y con una invitación a que visiten el pueblito Paisa damos inicio a Despertar Educativo. En esta emisión, Presidenta de Adidas habla de importantes temas como el nuevo modelo de atención en salud y la movilización del próximo 9 de abril. Además, hace un llamado ante la preocupante situación por la falta de nombramiento de docentes en algunas zonas de Antioquia. Fiscal de la organización hace un llamado a las entidades territoriales certificadas para que brinden garantías a docentes que ingresan a carrera e informa de las diferentes actividades que se realizan en los próximos días para el beneficio de sus afiliados. Este próximo martes se realizará una jornada de movilización en toda Colombia. En Despertar Educativo te contamos los motivos. Consejo Directivo de FOMAC firma histórico acuerdo para dar inicio al nuevo modelo de salud del magisterio. Además, FECODE informa sobre el cumplimiento de los acuerdos y el proceso de ascenso y reubicación salarial. Iniciamos Despertar Educativo, como es costumbre, con el informe de la presidenta de Adidas, Lidia Yasmín Morales Cuervo. No sin antes recordarles que en esta emisión de nuestro programa les estaremos entregando algunas píldoras informativas acerca del nuevo beneficio que tienen los docentes de préstamo para vivienda por parte del gobierno. Compañeros maestros, maestras y comunidad educativa, un cordial y caluroso saludo. Inicio la intervención de hoy enviando un saludo y un abrazo fraterno a nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, quienes en días pasados festejaron 65 años de lucha en defensa de la vida, la salud, la educación pública, la dignificación de la profesión docente y los derechos del magisterio y de los colombianos. A lo largo de los años han mantenido su lucha por defender y fortalecer la educación pública y la dignificación de la profesión docente. Son 65 años de historia y firmes en la lucha, unidos, vamos con FECODE. Magisterio antioqueño, empieza la transición hacia el nuevo modelo de atención en salud para los docentes y sus beneficiarios. Este nuevo modelo permite garantizar mayor cobertura y flexibilidad en la prestación del servicio. Además, integrará por primera vez la atención en salud y el sistema de salud y seguridad en el trabajo. La propuesta de dicho modelo de salud respeta las conquistas consignadas por el Magisterio en la Ley 91 de 1989 y los demás avances, especialmente los alcanzados en el Acuerdo 05 del 2002. Tengan en cuenta que el nuevo modelo debe implementarse a partir del 1 de mayo, debido a que la extensión unilateral de los contratos con los operadores establecida por el Gobierno Nacional finaliza el 30 de abril. Por lo tanto, se orientó a la fiduprevisora a asumir las medidas necesarias para garantizar la transición a partir del 1 de mayo, especialmente en los casos de mayor complejidad y riesgo. Comunidad educativa y magisterio antioqueño. Son muchísimos los profesores de Antioquia que ganaron el concurso, pero han renunciado a sus plazas, lo cual continúa afectando seriamente el proceso académico de los estudiantes, pues hay una gran cantidad de niños y niñas que están sin recibir educación como se debe, por falta de estos educadores. Es triste decirlo, pero el nombramiento del concurso permitió visibilizar que varios docentes no quieren trabajar en lugares apartados y por eso no aceptan posesionarse, o lo aceptan
luego renuncian o finalmente no aparecen en los colegios o escuelas, situación que ha generado manifestaciones y protestas pacíficas de parte de estudiantes, padres de familia y comunidades que ven afectado el derecho a estudiar en sus territorios. Es lamentable ver cómo los niños y niñas de distintos municipios de Antioquia, en especial en algunas de las zonas más alejadas, están con la incertidumbre sobre cuándo comenzarán a recibir clases en pleno, porque esta es la hora que siguen faltando docentes. En el caso de Antioquia, fueron ofertadas 4.500 plazas y pasaron el concurso alrededor de 5.500 profesores, pero no todos se mantienen firmes en su intención de llegar a los colegios. Sabemos que hay una lista de elegibles conformada por todos los que ganaron el concurso y se debe tener en cuenta a cada uno de los que hacen parte de dicha lista hasta que se agote. Pero también conocemos que hay una lista conformada por los maestros que aplicaron al retén social y que ellos también tienen prioridad de ser ubicados. Pero somos conocedores que hay una cantidad de maestros provisionales cualificados, con muchos años de experiencia, quienes están listos para desempeñarse en estos cargos, pero que lamentablemente a causa del concurso quedaron sin empleo. Sin embargo, aún siguen esperando sean tenidos en cuenta. Son educadores con sentido de pertenencia con las comunidades rurales, quienes han demostrado amor y motivación por la educación y que hoy siguen dispuestos a irse a laborar a cualquier escuela del territorio. Como organización sindical hacemos un llamado a la Secretaría de Educación de Antioquia para que le dé celeridad a los procesos de nombramiento y lo antes posible se solucione esta dura situación, donde no solo se ven afectados los estudiantes, sino también los rectores, coordinadores y docentes, que hoy están desempleados, pero que cuentan con las condiciones suficientes para llevar educación con calidad a las comunidades. Magisterio antioqueño, este 9 de abril, todos a participar de la movilización. Adida invita a marchar en unidad. Hagamos sentir nuestra presencia y determinación para materializar las reformas del cambio y por ende la tan anhelada paz total con justicia social. Por lo tanto, esperamos contar con ustedes para que sea un día de movilización masiva. Así que los esperamos el próximo martes 9 de abril a las 10 de la mañana en la sede del sindicato de Adida. Como organización sindical continuaremos unidos en la lucha y defensa de nuestros derechos. Continuaremos forjando desde la lucha la defensa de la educación pública. Un feliz y bendecido fin de semana para todos. ¿Sabías que la Fiduprevisora y el Fondo Nacional del Ahorro firmaron un convenio que le permite a los maestros acceder a créditos para la compra de vivienda nueva o usada, para construcción en lote propio, para mejoras de vivienda o compras de cartera? Este próximo martes el pueblo colombiano saldrá nuevamente a marchar por las víctimas y las reformas sociales. En Despertar Educativo le contamos cuáles son las principales razones de esta movilización. Este martes el magisterio y toda la clase trabajadora saldrá a las calles en honor a las víctimas y en defensa de las reformas sociales que el Congreso de la República se niega a aprobar. Es importante frente a estos temas coyunturales, no solo del magisterio, sino de todos los colombianos, hacer pedagogía y conocer de fondo qué está pasando con las reformas y por qué tanta dilación al punto de pensarse en un golpe de Estado hacia este gobierno por parte de la extrema derecha. Desde que se posesionó el presidente Gustavo Petro el 7 de abril del año 2022, las fuerzas de la extrema derecha no han cejado de señalar de que este gobierno no debe permanecer en la presidencia. Y por tal motivo vienen señalando y preparando un golpe de Estado blando o duro. El golpe de Estado blando lo ha venido anunciando de una manera muy significativa el anterior fiscal Francisco Barbosa, que ha querido exactamente vincular a muchas irregularidades el proceso eleccionario y la extralimitación en los topes de la campaña electoral. Y de tal manera los ha pasado a la Comisión de Acusaciones. Pero asimismo lo ha venido señalando inclusive el mismo Germán Vargas Lleras, cuando diciendo de que él acepta la Asamblea Nacional Constituyente, pero para derrocar al gobierno. De tal manera que es una expresión que muestra exactamente lo que quiere la extrema derecha en el país. Es el mismo protocolo que hicieron en Brasil con Dilma Rousseff y con Lula da Silva.
y por tal motivo nosotros desde la Central Unitaria de Trabajadores rechazamos y condenamos y no permitiremos una ruptura institucional de esta magnitud. Con relación a la reforma laboral, esta busca recuperar los derechos de los colombianos que por muchos años se han perdido. Entre ellos se destacan la eliminación de la tercerización y la intermediación laboral, formalizar la labor de los trabajadores campesinos y rurales, erradicar las violencias, acosos y discriminación en el mundo del trabajo, proteger las libertades sindicales, entre otras. En el periodo neoliberal, los trabajadores perdimos múltiples derechos, con las diversas reformas que de la Ley 50, pasando por la Ley 789, el Acto Legislativo 01 del 2005, la Ley 100 que privatizó la salud y las pensiones. Ha sido una pérdida de derechos significativos. La reforma laboral que ha presentado el gobierno recupera parte de estos derechos, no totalmente. Ahí está la recuperación del recargo nocturno, los dominicales y festivos, la estabilidad laboral, eliminar la intermediación y la tercerización laboral y formalizar una serie de empleos en el país, pero especialmente ponernos en los estándares internacionales de la OIT en materia de las libertades sindicales, del derecho a asociación, de negociación y huelga. Por eso la estamos respaldando tanto el Comando Nacional Unitario como la Central Unitaria de Trabajadores. Frente a la reforma pensional, el punto central está en el fortalecimiento de los fondos públicos de pensiones, lo que conllevaría a un debilitamiento de los fondos privados y de grandes élites del país, por lo que allí radica que se continúe dilatando esta propuesta en el Congreso. Porque la que ha presentado el gobierno, que dice exactamente que todos los trabajadores que ganamos hasta 3 salarios mínimos tenemos que cotizar en el régimen de pensiones, y con esto se debilitan los fondos de pensiones privados y se fortalecen los fondos públicos de pensiones. Obviamente que es una forma de tallarles toda esa cantidad de recursos que han ahorrado con los trabajadores en estos últimos 30 años. 400 billones tienen los fondos privados y claro que esta reforma le quita esos recursos y empieza a trasladarlos a los fondos públicos. Todas estas dilaciones frente a las reformas son motivo para que diferentes organizaciones sociales y sindicales de todo el país apoyen estos proyectos que buscan recomponer más de 30 años de vulneración de los derechos del pueblo colombiano. Está en serio peligro las reformas sociales. Hay un proyecto de 9 senadores de 14 en la Comisión Séptima del Senado que quieren hundirla, inclusive contrariando lo que ya la Cámara de Representantes aprobó. Entonces allí hay un peligro inminente para las reformas sociales. Por eso estamos acudiendo, como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, al constituyente primario, es decir, al pueblo, y lo estamos convocando para que el 9 de abril llenemos plazas, carreteras, calles en las ciudades, diciéndole a ese Congreso que no puede hundir las reformas, que las tiene que por el contrario respaldar. El estallido social y la elección de Gustavo Petro hace parte de esa agenda social que se ha levantado y es el momento entonces de recuperar esos derechos. Nos vemos el 9 de abril en las calles. Despertar educativo. ADIDA es el sindicato que agremia aproximadamente al 80% de los docentes y directivos docentes que laboran en el departamento de Antioquia. Vela por una educación pública de calidad, financiada por el Estado y por el cumplimiento de los derechos constitucionales de sus afiliados. Miles de maestros en Antioquia convierten a esta organización en uno de los sindicatos más grandes del país y que ha logrado en sus más de 6 décadas de lucha reivindicaciones tan importantes como la estabilidad laboral de los maestros, la reversión de colegios por cobertura al sector oficial, conquistas económicas como la bonificación por zonas de difícil acceso, la aplicación del debido proceso a educadores con dificultades, la interlocución ante los entes gubernamentales, la creación del Fondo de Prestaciones Sociales para el Magisterio. Si usted, maestro, se afilia a ADIDA, podrá disfrutar de todos los beneficios que ofrece la organización sindical como la Biblioteca Concertada ADIDA con FENALCO, un espacio especializado en investigación y pedagogía, asesoría jurídica permanente,
Un grupo de abogados especializados están siempre dispuestos a asesorar y vigilar los intereses de sus afiliados. El Centro de Estudios e Investigación Docente, CEID, capacita permanentemente a los docentes afiliados en nuevas competencias para su mejor desempeño profesional. El Centro Recreativo La Juliana, un espacio de descanso para compartir en familia en el municipio de San Jerónimo. Somos el único sindicato en Colombia en tener un club deportivo oficial y una amplia programación de actividades deportivas y culturales para los afiliados y sus familias. Adida ofrece a los docentes que hacen parte de la organización formación político-sindical e ideológica gracias a su escuela sindical ESA. La organización ofrece un auxilio económico por la muerte de padres, cónyuge o hijos del educador por un salario mínimo mensual legal vigente y de 22 a las familias por la muerte del docente afiliado al Fondo Solidario. Contamos con uno de los mejores teatros de la ciudad al servicio de los maestros. Además, usted como afiliado ayudará a fortalecer los medios de comunicación institucionales como radio, televisión, las redes sociales y las revistas digitales que encontrará en la página web oficial. Medios de comunicación alternativos que por muchos años han visibilizado la profesión docente desde lo social, lo político y lo pedagógico. Muchas son las razones para que usted, compañero maestro, se sume a esta organización que reivindica la profesión docente con dignidad y respeto y que forja desde la lucha la defensa de la educación pública. Afíliate a DIDA, Asociación de Institutores de Antioquia. Despertar educativo. Histórico acuerdo se firmó esta semana por parte del Consejo Directivo del FOMAC para mejorar las condiciones de salud del magisterio. El presidente de FECODE, Domingo Ayala, se pronunció frente a este y otros temas. Luego del término de la sesión del Consejo Directivo del FOMAC, conformado por los Ministerios de Educación, Trabajo, Hacienda, FECODE y la Fiduprevisora, se aprobó por unanimidad el acuerdo por medio del cual se puede proceder a la convocatoria inmediata a las entidades interesadas en conformar la red para garantizar la atención médica a docentes y sus familias. Esta firma beneficiará a 818.960 afiliados al sistema de salud del magisterio colombiano. Bueno, la propuesta nuestra es de que ya hemos construido una propuesta que está sustentada en el Acuerdo 05 del 31 de diciembre del 2022. Allí hay una serie de aspectos positivos, la cobertura incluso que se amplía a los nietos hasta que cumplan 26 años, los que dependan económicamente de los docentes, lo que tiene que ver con continuar con los derechos que hemos conquistado, nada de copago, nada de cuotas moderadoras, nada de persistencia. Un acuerdo histórico para iniciar el proceso de transición hacia un nuevo modelo de salud del magisterio, donde se integra por primera vez la atención en salud y el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Con este acuerdo se logra la creación de una red nacional de servicios de salud, con 32 coordinadores departamentales y nodos regionales, que busca garantizar el acceso de los maestros y maestras a servicios integrales en todo el territorio nacional. El contenido del mismo respeta las conquistas consignadas por el magisterio en la Ley 91 de 1989 y los demás avances, especialmente los alcanzados en el Acuerdo 5 del año 2022. Hemos venido planteando lo que nosotros, y así se lo expresamos al gobierno, es que necesitamos hacer parte de esa cobertura, de esa infraestructura organizativa en los comités, tanto a nivel nacional, departamental y municipal, pero a su vez mantener la parte financiera de la UPCM y desde luego eliminar en gran parte la intermediación financiera, de tal manera que hoy, una vez se apruebe ese nuevo acuerdo, la previsora es la que va a asumir como la gran estructura de lo que se llama
el operador, lo que se llama en la parte de ese gran articulador nacional que tenga acceso a toda la infraestructura en la salud, tanto IPS públicas y privadas, de tal manera que lo que estamos diciendo es que hoy el derecho a la salud y seguridad de salud en el trabajo tiene que ser nacional en cualquier parte del país y tiene que adoptar la previsora toda una serie de mecanismos organizativos para que de verdad sea un derecho como lo hemos venido planteando. Por otro lado, en lo concerniente con el proceso de ascenso y reubicación salarial de los maestros bajo el decreto 1278, desde la Federación se hace un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla y no se permitan más dilaciones, sobre todo con las fechas del cronograma. En la situación de los ascensos y reubicación salarial, porque se han variado las fechas, primero el 7 de diciembre, luego el 28 de febrero, teníamos una fecha para el 20 de marzo y claro está, dice el gobierno que no se ha logrado firmar el acuerdo con una universidad que es la que va a mirar toda la parte del diseño pedagógico de las pruebas y que han tenido obstáculos, pero nosotros lo que decimos es que allí ese tipo de situaciones no valida, dado de que este es un proceso que se viene construyendo con los tiempos y además muchos docentes del 1278 tienen más de 5 años de no tener las posibilidades de ascenso y reubicación. Hemos exigido y se pide un comunicado público para decirle al gobierno que necesitamos que se cumpla lo pactado FECODE gobierno y que no generemos más dilación en este gran proceso. Con relación al cumplimiento de los 50 puntos del acuerdo entre FECODE y el Gobierno Nacional, que este próximo 5 de julio se cumple un año de la firma, el presidente también hace un balance y algunas exigencias. Pero bueno, hay otros puntos que necesitamos que se concrete, la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, para obtener recursos suficientes para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Necesitamos esto porque hoy estamos discutiendo la ley estatutaria del derecho a la educación para que se amplíe la infraestructura. A su vez estamos diciendo la estabilización de la planta de personal docente y hay que modificar decretos que violentan esta estabilización como es el 1850, como es el 3020, en fin, necesitamos armonizar hoy unas normas que prácticamente se impusieron en el régimen de la extrema derecha, donde se nos negó muchas posibilidades, incluso ahí nació el 1278, para restringir los recursos para la financiación. Hoy requerimos que la escuela sea territorio de paz, que podamos construir de verdad lo que hemos dicho, que el conocimiento y el saber debe estar en manos de la población y no podemos entonces restringir en esto. Eso es lo que llamamos nosotros que necesitamos seguir en este gran proceso para que tengamos una cobertura en la educación que le sirva al pueblo, a los niños y jóvenes del país. El mensaje y llamado por parte de la Federación es mantener la unidad de lucha de sus sindicatos filiales y permanecer en estado de alerta frente a todo tipo de novedad de orden nacional. La conclusión de todo esto es que necesitamos estar en un gran proceso de unidad. Todo lo que ha venido planteando FECODE, que están en el acuerdo, son 50 puntos de acuerdo que necesitamos que se conviertan en políticas públicas en beneficio de la educación, pero también de la defensa de los derechos del magisterio. ¿Qué es lo que les queremos expresar? Es que estemos unificados, que fortalezcamos nuestros sindicatos filiales, en el caso de Antioquia, ADIDA, que miremos las escuelas y colegios, cómo le vamos, se genera todo un proceso de incorporación en el tema de la escuela como territorio de paz. Estos son grandes propósitos estratégicos de la Federación que desde luego están articulados a las tareas que desarrollen sus filiales. En ADIDA viene generando buenos estándares en todo este proceso de formación, pero algo muy importante es que podemos tener diferencias, pero esas diferencias nos deben fortalecer porque al final, si no generamos la unidad en la lucha, va a ser muy difícil que lo logremos porque la extrema derecha puede aprovechar esta dispersión. Ese es el llamado que hacemos
y decimos que sin lucha no puede haber victoria. ¿Sabías que el programa de vivienda docente beneficia a más de 311.000 maestros y maestras del país y la tasa efectiva anual de estos créditos estará 50 puntos por debajo de las tasas ordinarias? Además, no se cobrará por el estudio de avalúos, de títulos y de crédito. Y es momento para conocer el informe de nuestra segunda y última invitada desde la Junta Directiva. Se trata de Sandra Roldán, fiscal de Adida. Cordial saludo, compañeros. El día de hoy inicio resaltando los 65 años de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, y la incidencia de ella en las políticas públicas educativas, entre ellas la Marcha del Hambre en el año 1966. Este fue un testimonio de lucha. En 1973, primer congreso realizado en la ciudad de Ibagué, donde se alza la voz por salarios dignos, prestaciones sociales unificadas y reconocimiento a la educación de alto valor social. Estas luchas dan como resultado el Estatuto 2277 en el año 1979. Todas estas luchas han sido por la defensa de la educación pública y financiada por el Estado. Otro de los grandes logros fue el concepto de nómina. El movimiento pedagógico en el año 1984, con un currículo pertinente y alternativo. El Fondo de Prestaciones Sociales, Ley General de Educación en 1994, la unificación pedagógica en el año 2015, el reconocimiento de la unificación a los docentes que están en el grado 14. Se logra la suspensión de muchas resoluciones en contra de los docentes, luchas fundamentales para lograr una sociedad más justa y democrática. Pero también derrotas, como el decreto 1278, que hoy tiene a más de 123.000 maestros sin poder ascender o reubicarse. Y qué decir de los porcentajes de pensiones. Pero son muchas las conquistas por tantos años de lucha y resistencia, que sean muchos más para FECODE y sus 33 filiales, y en contravía de la estigmatización y las amenazas de muchos líderes y lideresas. Por otro lado, hacemos un llamado a las entidades territoriales certificadas, en donde hoy vienen presentándose tantas irregularidades con los docentes que ingresan a la carrera, entre ellos las afiliaciones a salud, el no pago oportuno de salarios, el descuento de la cuota sindical y qué decir de las deudas pendientes, como la bonificación del 0.4, los retractivos salariales, la no entrega oportuna de los tiempos de servicio. ¿Acaso todo lo que tenga que ver con los docentes es lo menos importante? En algunas instituciones faltan docentes por procesos lentos donde se pone en juego la educación de los estudiantes. Hoy nos preguntamos, en el cuarto mes del año y aún no se terminan los procesos de nombramientos, ¿por qué para expedir resoluciones normativas que afecten a los docentes sí hay agilidad? De igual manera, las entidades que están al día los felicitamos por valorar el quehacer docentes. Compañeros docentes, hacemos un llamado para no entregar claves, firmar documentos, entregar fotocopias de cédula. Hoy el gremio docente no solo debe luchar por todo lo que se presenta en las instituciones, en algunas entidades territoriales, sino también contra la estafa. Hay procesos que podemos hacer sin intermediarios. Se aclara que aún no se está vendiendo en ninguna entidad bancaria el NIT para el ascenso y la reubicación. Daremos oportunamente las fechas que reprogramen. Invitamos a todos a hacer una lectura juiciosa al nuevo modelo de salud, texto
que encontrarán en los medios oficiales de FECODE y de ADIDA. De igual manera, aclaramos las dudas frente a los proyectos de vivienda. Como Junta Directiva iniciamos 2 actividades importantes que son las negociaciones de los pliegos construidos con las subdirectivas y los delegados. Esperamos excelentes resultados. Y las comunas en los diferentes municipios, donde daremos información oportuna. De todos depende seguir construyendo un país y trabajar por un mundo mejor, desde las aulas y desde la lucha. Feliz fin de semana para todos. Despertar educativo. Y con esto finalizamos por hoy Despertar Educativo. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. La cita es nuevamente el próximo domingo a las 7 de la mañana a través de la señal de nuestro canal regional Teleantioquia. ¡Feliz día! Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Forjando desde la lucha la defensa de la educación pública.